por atender la convocatoria que hemos hecho para la conferencia de prensa para este jueves. Enviamos un cordial saludo a quienes la siguen por las distintas transmisiones de los medios de comunicación, las redes sociales del Ministerio de Salud Pública y canal de gobierno. Muchas gracias. Nos acompañan esta mañana la señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora María Amelia Flores, el señor director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia COVID-19, el doctor Edwin Asturias, la señora viceministra técnica del Ministerio de Salud, la doctora Lucrecia Ramírez, y el señor viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, el doctor Francisco. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y radioescuchas de Guatemala que nos escuchan el día de hoy. A todos ustedes, señores y señoras periodistas que nos acompañan, quisimos tomarnos este espacio para darles a conocer la actualización de la situación COVID en el país. Quiero iniciar manifestando la preocupación que tenemos como salud y como gobierno sobre lo que va a pasar si las medidas de prevención no se siguen asumiendo como corresponde. Nos hemos dado cuenta que en muchos lugares se están saltando las normas, se están realizando eventos masivos sin utilización de mascarillas, han realizado desde conciertos hasta bodas, hasta una serie de acontecimientos que inclusive en los bares, como ustedes pueden ver en las fotografías que nos van a estar transmitiendo, tenemos lugares aprobados y colocados en las páginas de algunas municipalidades que realmente dan pena. De verdad no se pueden imaginar lo que pueda pasar después de estos eventos, en donde sin ninguna responsabilidad, sin ningún decoro, están asumiendo ninguna de las normas que se deben usar. Miren, ahí no hay ningún aforo, ahí no hay, miren, sin utilizar mascarilla. Creemos que la población en algunos lugares se ha relajado increíblemente, así que este es un llamado a la reflexión principalmente. Queremos pasar la primera diapositiva para que ustedes puedan observar los casos que han sido confirmados de COVID-19 por fecha de toma de muestra en Guatemala. A la fecha tenemos 127.127 casos confirmados por fecha de emisión, pero aquí creo que lo interesante es que ustedes puedan ver la curva y los picos que se dan. Ahorita, aunque se manifieste que se están realizando pruebas, han habido algunas bajas debido a las tormentas que se dieron en el país, que lógicamente las personas acudieron menos a realizarse la prueba. La siguiente. Este es importante, y aunque el tablero va a cambiar este fin de semana, es importante que veamos la distribución geográfica de indicadores del tablero en alertas sanitarias para Guatemala. Esto es al 4 de diciembre. Como ustedes pueden ver, ahí hay algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, tenemos 7 municipios de Zacatepeques en Antigua Guatemala, y aquí vale la pena mencionar y felicitar la gestión municipal, en donde se cerraron algunas actividades importantes a iniciativa de la municipalidad, y que creemos que esa es una responsabilidad importante que ellos han asumido y que va a ayudar a la baja de los casos y poder en adelante poder iniciar nuevamente las actividades turísticas. Tenemos 3 municipios en rojo en Chimaltenango, o sea, en alerta roja. En Quetzaltenango tenemos 5, en San Marcos tenemos 8, en Alta Verapaz, en Izabal, y Petén y Chiquimula estamos también con municipios importantes en rojo que preocupan, porque como ustedes bien saben, estos son algunos de los departamentos
que también fueron afectados por las tormentas, que esto nos viene a agravar la situación, ¿verdad? Mucha de la población está sin sus hogares, sin sus casas, todavía viviendo en albergues, que eso aumenta muchísimo el riesgo. Es importante que observemos esta gráfica donde la tendencia y proyecciones del modelo de infecciones estimadas para Guatemala de los casos COVID de mayo a diciembre. Aquí nos dice a enero de 2021 porque son proyecciones. Como ustedes pueden ver, tuvimos dos pequeñitas olas en octubre y en noviembre. Y digo pequeñitas porque esto nos evidencia que la población en general estuvo utilizando las medidas de prevención y no tuvimos una segunda ola que preocupara significativamente. Nosotros en el mes de diciembre estamos esperando también esa ola que va a marcar todos estos descuidos a los que me referí al principio y que sabemos que definitivamente va a tener consecuencias. La siguiente que ustedes están viendo aquí nos muestra el número diario de pruebas de COVID-19 por fecha y por resultado. Aquí estamos viendo que se ha mantenido, tuvimos algunos días con unas alzas importantes en la detección del número diario de pruebas, sin embargo ahorita lo tenemos estables entre 4.000 y 4.500 y como ustedes se han dado cuenta, los fines de semana lo que menos quiere la población es acudir a hacerse una prueba, ¿verdad? Y lo vimos en las fotografías, pareciera que nos ganamos la lotería y todos queremos estar en el mercado, en los parques, en la Sexta Avenida o en los centros comerciales. O sea, a lo que voy es que a todo nivel estamos despreocupándonos. Claro que la economía es importante, pero debemos evitar las aglomeraciones, debemos seguir utilizando la mascarilla. Ya ustedes se van a dar cuenta de cómo están los servicios de salud en este momento, pero seguidamente quiero darle la palabra al doctor Edwin Asturias, que él nos va a hacer un análisis de cómo estamos en relación a la mortalidad. Muchas gracias, señora ministra. Un gusto estar con ustedes. Vamos a presentarles un análisis que hizo la COPRECOVID en colaboración muy directa con el doctor Kevin Martínez Folgar. Él es un epidemiólogo que está radicado en Estados Unidos, pero que ha estado colaborando directamente. Este análisis es basado en los reportes de defunción del RENAP, o sea, no necesariamente refleja la mortalidad que el Ministerio está monitoreando, pero nos dice mucho con respecto a lo que llamamos el exceso de mortalidad, que nos da un reflejo del impacto que la epidemia ha tenido sobre los guatemaltecos. Siguiente, por favor. Lo primero que pueden ver, y el análisis llega a septiembre, porque eso es lo que tenemos de datos del RENAP, estamos capturando en este momento los datos de octubre y noviembre. Lo que hace este análisis es comparar la mortalidad por semana epidemiológica que tuvimos en 2018 y 2019 como bases, y comparando contra lo que pasó en el 2020. Ustedes pueden ver que a partir de marzo, que está la línea ahí, que cuando declaramos la emergencia nacional y las medidas de confinamiento, hay una disminución general de la mortalidad, que principalmente es porque nos movíamos menos, y al movernos menos hay menos infecciones, menos muertes por accidentes de tránsito, etc. Pero a partir de junio, cuando tuvimos esa escalada del pico de la primera ola, ustedes pueden ver cómo la mortalidad estuvo en un exceso importante. Se calcula que es alrededor de un 40 a 50% más de las muertes que normalmente hubiéramos reportado en años anteriores, y pueden ver perfectamente el pico hacia arriba y bajando después hacia el mes de septiembre. Siguiente. Muy importante mostrar que esta mortalidad, este exceso de mortalidad, afectó a los dos sexos, pero mucho más alto a los hombres que a las mujeres. Los hombres en esta epidemia han sufrido, como ustedes saben, el embate de la epidemia de COVID. Somos mucho más susceptibles y por tanto más tendientes a morir y a enfermar severamente por este virus. Siguiente. Otra cosa importante es que este análisis por primera vez nos muestra
en dónde ha ocurrido exceso de mortalidad. Y ustedes pueden ver el exceso de mortalidad en los hospitales, como el exceso de mortalidad en los hogares, y por eso es que hay ese subreporte o subregistro de muertes, porque estas muertes en exceso en el hogar no siempre son reportadas al sistema de salud, o sea, a nuestro análisis de mortalidad que llevamos en el ministerio, sino que es reportado directamente al RENAP. Antes que pase, la siguiente cosa que es interesante es ver que las muertes que ocurren en la vía pública han disminuido durante toda esta epidemia, y eso se debe a las medidas de confinamiento, a la ley seca que comienza a las 9 de la noche, que ayuda mucho a que estas muertes en la vía pública que ocurren por accidentes de tránsito y por cuestiones de violencia hayan disminuido radicalmente comparado a otros años. Siguiente. Y una cuestión también muy interesante es que cuando se hizo el análisis por departamento, uno muestra que hay departamentos que tienen áreas mucho más urbanas como Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Zacatepeques, por ejemplo, que mostraron ese exceso de mortalidad mucho más, digamos, activo. Podemos ver cómo las olas de exceso de mortalidad se dieron a diferentes momentos en los diferentes departamentos, pero nos han preguntado mucho por qué a Guatemala no le ha ido tan mal en todo el aspecto de mortalidad. Y este análisis nos hace ver algunas de las razones de por qué. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos departamentos que son mucho más rurales: Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Quiché, por ejemplo, Sololá, y en estos no vemos el pico de exceso de mortalidad que vemos en los departamentos más urbanos. Y eso nos hace ver que probablemente el ser un departamento rural le permite a las personas estar menos en contacto con otros, mucho más distanciados, y le permite que este exceso de mortalidad no ocurra. Y también tenemos que recordar que en el área rural la población es más joven que lo que es en las áreas urbanas. Así que esto lo que nos muestra es ya algunas explicaciones de cómo este exceso de mortalidad ha ocurrido y por qué el Ministerio de Salud debe focalizar mucho de su actividad en estos departamentos que han mostrado el mayor impacto sobre la muerte y la enfermedad seria de la población. Voy a pasar a dejarle al viceministro de Hospitales la siguiente segmento. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Básicamente desde el viceministerio y dando seguimiento a lo que la señora ministra hacía referencia, pues hemos empezado a dar las voces de alerta derivado del comportamiento en el crecimiento del número de casos que estamos observando en relación a la última semana de diciembre, esta última semana. Hemos tenido un crecimiento, un impacto de un 14% en el número de casos positivos. Y esto se refleja evidentemente en la utilización de los servicios hospitalarios del país. Si bien es cierto, desde que llegamos en el mes de junio, empezamos un trabajo con el objetivo de implementar las camas dedicadas a la atención de los pacientes COVID, tanto para pacientes moderados como para pacientes gravemente enfermos. Debemos de estar conscientes de que estos servicios no solo es implementar las camas y el equipo necesario para soportar al paciente, sino además contar con el recurso humano para atender a los pacientes que pudieran requerir de estos servicios. Hemos notado con preocupación que los porcentajes de ocupación de las unidades de terapia intensiva de los hospitales temporales han tenido un crecimiento importante, y específicamente pueden ver en esta gráfica que, por ejemplo, hospitales como el Parque de Industria presentan un 100% de ocupación, Villanueva un 75% de ocupación y Quetzaltenango un 86% de ocupación. Y esto sí vale la pena mencionar que se habilitaron más camas de terapia intensiva en el Parque de Industria, se habilitaron más camas tanto de pacientes moderados y de terapia intensiva en el Hospital de Villanueva, y en Quetzaltenango, tanto en el Hospital Regional como en el Temporal, se ha hecho un esfuerzo importante por crecer el número de camas.
Tenemos los hospitales de la red nacional. Ustedes se recuerdan que hemos hablado de la posibilidad de que los hospitales de la red nacional pudieran volver a su estructura de operación normal, reaperturando las consultas externas, y el objetivo nuestro es finalmente que estos hospitales se dediquen a atender las patologías que tradicionalmente la población tiene. Pero pues encontramos también que estos hospitales, de las camas que tienen dedicados a la atención de pacientes COVID, hoy tenemos en el Hospital Roosevelt un 100% de las camas de terapia intensiva dedicadas a la atención de pacientes COVID, en el San Juan de Dios un 75% de ocupación y en el Regional de Occidente un 83%. Como pueden ver, las tendencias igual se dan en centros de alto nivel de concentración poblacional. Bien. Esto es importante verlo porque muchas veces tenemos la disponibilidad de las camas para la atención de los pacientes moderadamente enfermos y de terapia intensiva, y aquí estamos viendo cuál es el comportamiento en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y si vemos, si bien es cierto, en este momento no estamos teniendo esa intensidad de ocupación reflejada en los porcentajes generales de ocupación, sí nos tememos, como lo dijo la señora ministra, que este relajamiento en las medidas de estos últimos 10 días haga que el panorama cambie rápidamente, probablemente en 15 días o en 3 semanas. Y por eso creo que es importante lanzar esta señal de alerta a la población. Siguiente. Esta es la distribución geográfica de las camas disponibles en la Red Nacional de Hospitales. Tenemos cubierto todos los departamentos y quiero señalar los grandes esfuerzos hechos por todos los hospitales de la red con el objeto de habilitar áreas específicas para la atención de los pacientes COVID. Más sin embargo, recordemos, y de nuevo insisto, no solo es la disponibilidad de la cama y de los equipos. Lo más importante y la parte más complicada para atender a los pacientes es la disponibilidad del recurso humano. Pero sí quiero señalar que nos hemos venido preparando también por si se nos da este repunte en el número de casos. Y por lo tanto hemos trabajado de la mano con los directores de cada hospital, tanto de la red como de los hospitales temporales, para garantizar el abastecimiento de medicamentos y de insumos necesarios para la atención de los pacientes. Hoy por hoy tenemos un abastecimiento del 80% en todo lo que tiene que ver con los medicamentos de atención dedicados a COVID, y por lo tanto nos podemos garantizar la adecuada disponibilidad de productos. Quiero solo resaltar que se hizo un trabajo importante en equipo, asesorados por infectólogos, por la misma COVID, en desarrollar protocolos de atención para los pacientes COVID en terapia intensiva, lo cual nos permite tener una estructura de medicamentos que están probadamente utilizados en los casos graves. Esto con la idea de que nos pudiéramos anticipar y no tener los impactos en desabastecimiento de productos de alto nivel de costo, que no necesariamente causaban o daban una mejoría en la atención de los casos. Y luego también pues, mencionar que tenemos un abastecimiento adecuado en todo lo que es equipo de protección personal. La idea es garantizar al personal en primera línea, a quienes desde ya quiero agradecer su lucha y su esfuerzo, el que van a contar con todas aquellas insumos necesarios para proteger su salud. De parte del viceministerio hemos hecho este trabajo, pero estamos trabajando en forma coordinada también con la atención primaria, y lo quiero resaltar, en dos grandes sentidos. Uno es en la detección temprana de los casos, con diagnósticos acercándonos a la población. Hemos descentralizado los equipos de pruebas diagnósticas, existe la disponibilidad de kits en las áreas de atención primaria, y además para la atención de los pacientes levemente enfermos se han habilitado centros de atención en donde se pueden hospitalizar pacientes levemente enfermos. Gracias.
Muchas gracias, viceministro. A los medios de comunicación que nos acompañan, vamos a abrir el espacio para las preguntas que tengan. Como siempre, ellos saben que llevamos un orden específico de este lado con un micrófono, por favor. Sí, tenemos la primera pregunta. Solo les pediría, por favor, que hagan una pregunta a la vez, por favor. Gracias. Tenemos la primera pregunta con Alejandro Esquite de la Red. Buenos días, autoridades, comisionado. Respecto a las sanciones, ¿cómo avanza este tema y la supervisión? Ustedes hablaban de que se está incumpliendo, pero ¿qué acercamiento han tenido y cuántas se han logrado hacer hasta este momento? Eso es para la ministra. Y para el comisionado, según su proyección o el análisis de esta situación, ¿cuándo podría ser pues las peores semanas? ¿Entre la Navidad y el Año Nuevo o iniciando el año? Y adicionalmente a usted, si ya le fueron pagados sus sueldos, si usted se encuentra al día, digamos, con sus salarios por parte del gobierno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar respondiendo. En relación a las sanciones, creo que es importante mencionar que hemos conformado un equipo para las inspecciones que se realizan. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y la Municipalidad. Hemos recorrido tanto mercados como centros comerciales de todo nivel. Se han realizado a la fecha 126,000 inspecciones aproximadamente, porque se siguen haciendo diariamente. Reforzamos los fines de semana, que son los más fuertes. Hemos evidenciado que la cantidad de gente es muy abundante, que han habido centros comerciales que han tenido que cerrar las puertas temporalmente mientras se vacía un poco el centro. Esto ocurrió la semana pasada. Sanciones se han realizado a la fecha aproximadamente 240 sanciones. Se sigue trabajando en todo este proceso, se dejan recomendaciones y estamos empezando a trabajar en un proceso en el que también se están dando boletines informativos a las personas para que no descuiden el tema y que sepan qué alegría celebrar las fiestas e irnos a gastar el dinero para compartir, pero creo que debemos de tomar conciencia, dejar esto para el próximo año si la cosa mejora, y creemos que puede mejorar si seguimos asumiendo con responsabilidad todos estos temas. Muchas gracias. Siempre cuando existe un evento que llamamos que promueve o de supercontagio, digamos, como qué puede ocurrir en el momento tanto de las tormentas Eta y Iota que provocaron que las personas estuvieran en los albergues, como el hecho de tener esas actividades que ya la ministra mostró y que nos preocupan mucho, donde existen desfiles o celebraciones donde no se está utilizando la mascarilla y no se respeta, digamos, el distanciamiento social y se evitan las aglomeraciones. Regularmente 2 a 3 semanas después vemos la escalada de los casos. Por tanto, uno podría imaginar que después de las tormentas Eta y Iota estaríamos viendo esa alza de casos cabalmente estas primeras 2 o 3 semanas de diciembre. De hecho, por eso es que la ministra presentó esos municipios que van hacia la alerta roja y algunos municipios como Cobán, Alta Verapaz y algunos de Izabal parecen estarse moviendo de nuevo a la zona roja, porque estamos viendo ese efecto de los desplazamientos que tuvimos al inicio. Vamos a tener el tablero, va a cambiar este sábado y veremos esos municipios moviéndose probablemente hacia naranja y rojo, después de que habían estado algunos de ellos en naranja y amarillo. Los municipios urbanos en los que hemos visto estos problemas, como Ayutla, San Marcos o digamos Quetzaltenango, Antigua Guatemala, hemos estado viendo ese aumento lento de la positividad, y yo esperaría que las peores semanas para los municipios, si seguimos en esta tendencia de no acatar las regulaciones y las recomendaciones, es que veamos un alza de casos para final de año, y probablemente si nos descuidamos todavía durante la época de Navidad y Año Nuevo, puede ser que el alza continúe a partir, digamos, de los inicios del año. Finalmente, con respecto a mi salario, el Estado no me debe nada por ahorita, así cancelándome mi sueldo. Si ustedes recuerdan, yo fui juramentado el 3 de junio
pero por espacios presupuestarios, etcétera, mi contrato no comenzó a operar hasta la primera semana de agosto. Por lo tanto, yo siempre consideré eso como mi servicio ad honorem al Estado de Guatemala, y a partir de eso no he tenido ningún problema porque me cancelen mi salario. Tenemos la siguiente pregunta de nuestro diario con Andrea Fuentes. Buenos días. La primera pregunta es, ¿cómo van a trabajar el tema de esta Navidad y el lavado de manos, o en este caso el uso de alcohol, con los niños, debido a que el alcohol y el fuego pues no van bien? Segundo, en los albergues, ¿cómo van a tratar de mitigar esta posible segunda ola que viene? Y esta es la segunda vez en el mes que hay un reporte atrasado sobre fallecidos. ¿A qué se debe esto? Gracias. Ya, muchas gracias. En relación al lavado de manos y el uso de alcohol, creo que es una pregunta muy importante, no solo para los niños, sino también para los adultos. Empezamos a trabajar con la unidad de comunicación social para informar a la población sobre el riesgo de utilizar el alcohol, principalmente en este reciente día de la quema del diablo, en la que se usaba el fuego o fósforos, de alguna manera podía ser peligroso. Este tema se comunicó por diferentes medios, seguimos insistiendo en el tema y creo que es importante retomar que antes de utilizar alcohol en gel es prioritario el lavado de manos con agua y jabón. O sea, si tenemos la facilidad de utilizar agua y jabón, esto es mucho más efectivo que utilizar alcohol en gel. Luego, en relación a los albergues, estamos trabajando. Ustedes saben que las personas que están en los albergues están ahí por una gran necesidad, perdieron sus casas, no pueden regresar, tampoco pueden ir a hacer compras navideñas. O sea, van a pasar una Navidad definitivamente en sus albergues, afortunadamente la mayoría con sus familias. Sin embargo, y como ustedes lo manifestaron y se preocupan, hay un número importante de hacinamiento en esos lugares. Nosotros trabajamos ahí, aunque no dependen los albergues del Ministerio de Salud, nuestra responsabilidad está en vigilar la situación del mismo con cuidados a la salud. De ahí estamos pendientes de que las personas se les garantice contar con agua de calidad, especialmente para lavarse las manos y también para todas las medidas higiénicas que se deben tener. Y estamos vigilantes a todas las enfermedades que se pueden dar derivadas de estar en un albergue, ¿verdad? Las respiratorias, las diarreicas, y contamos con los servicios de salud que acuden permanentemente a esto. Yo creo que había un par de preguntas más asociado a lo que la ministra dice. Obviamente, ustedes han notado que en las últimas semanas hay unos grupos multisectoriales que están haciendo inspecciones a los centros comerciales. La inspección y sanción está aumentándose de manera que nos aseguremos que las personas cumplen con las regulaciones. La segunda estrategia importante es de comunicación a la población. La razón de hacer estas conferencias de prensa y una continua comunicación es recordarnos a todos los guatemaltecos lo que tenemos que hacer para mantener el contagio al mínimo. Y obviamente lo que todos queremos evitar es que tengamos que ser forzados a entrar en un estado de prevención donde tuviéramos que, digamos, por un momento temporal y en algunas zonas específicas, tener que limitar la movilidad y nuestras actividades de manera que sea la única manera de contener una epidemia de contagio. Creo que había una pregunta sobre mortalidad. Me imagino que se refiere a entradas, picos que tenemos de reporte de mortalidad. Sí, perdón, es que así como hoy, en la semana anterior creo, se reportaron casos de fallecidos. Sí. ¿A qué se debe? Gracias. Yo voy a dejar a la doctora Gober para que ella responda, ya que, bueno, yo conozco, pero técnicamente ella es la responsable. Gracias. Buenos días. Para realizar el registro de mortalidad en nuestro sistema de información tenemos que pasar por un proceso de investigación que tiene que estar vinculado a la notificación de los diferentes servicios, tanto públicos como privados.
A veces esta notificación es un poco tardía y la investigación de los casos rezagados nos lleva un poquito más de tiempo para poder confirmarlos y para poder llevar a cabo este proceso. Como les he comentado en situaciones anteriores, para nosotros pues sería muy fácil de una vez incluir todos los casos que están notificados como tal sin ninguna investigación, pero como parte de nuestro proceso técnico-científico es necesario realizar estos análisis que llevan un tiempo necesario y que pues por eso es de que a veces hay un poquito de rezago en la confirmación de los casos notificados. Gracias. La siguiente pregunta con Andrea Fuentes de nuestro diario. Perdón, Andrea Domínguez de Buenos. Buenos días. Yo tengo varias, voy a ir una por una. La primera es, ¿cuáles son las medidas que estará tomando el Ministerio de Salud para guiar a la población en los cuidados en las fiestas de Navidad y Año Nuevo? ¿Y qué no deberían de hacer los guatemaltecos? Bueno, muchas gracias. Las medidas son las que el gobierno emitió desde el primer día de la epidemia. Creo que el haber asumido esas medidas y haberse responsabilizado la población en asumirlas fue muy importante para que Guatemala esté en este momento como está, ¿verdad? A diferencia de otros países. Sin embargo, lo que estamos recomendando es que no nos relajemos, que el virus sigue aquí y que este es un momento muy propicio para que se disemine masivamente. O sea, si vamos a continuar descuidándonos, haciendo convivios masivos, descuidando el aforo, sin el uso de la mascarilla, definitivamente vamos a tener un repunte. Entonces nuestras recomendaciones continúan siendo el uso permanente de mascarilla, adecuado y permanente de la mascarilla, el aforo es muy importante, el lavado de manos con agua y jabón, y si no lo tenemos con alcohol en gel, pero principalmente que evitemos las aglomeraciones. Creo que ustedes más que nosotros, porque nosotros tomamos evidencia de lo que ustedes publican, se dan cuenta que los fines de semana la Sexta Avenida, los mercados están inundados, entonces es inevitable que las personas se vayan a quitar la mascarilla, estén al lado de otro y puedan contagiarse. Y no solo hablo de estos lugares, hablo de los centros comerciales. Es cierto que qué alegre ir a comprar, pero creo que podemos comprar de otras maneras o ir a repartir los horarios o de alguna manera evitar este tipo de aglomeración que nos pueden venir a perjudicar. Ministra, y estamos viendo que no están cumpliendo con las recomendaciones la población e incluso las propias municipalidades que instan a que se hagan este tipo de actos, ¿por qué no emitir regulaciones más severas para los próximos días? ¿Qué impide que estas regulaciones se estén emitiendo, que sean ya preventivas, teniendo en cuenta que estamos vislumbrando ya un alza en los hospitales? Muchas gracias, pues por eso estamos aquí frente a ustedes, que definitivamente son un gran apoyo para difundir la información. Las personas deben responsabilizarse, sabemos que con esto tenemos meses, ya conocen más de las medidas de prevención que cualquier otro país. Estamos conscientes que la población guatemalteca lo conoce, sabemos que es un momento crítico, son fiestas navideñas en las que definitivamente la población está pensando, bueno, ¿qué importa? Abracémonos, reunámonos con amigos y familia, pero sabemos que es el momento más crítico. No queremos llegar a medidas extremas porque sabemos que la población es responsable y que conoce. Hay grupos que no lo son, y también me quiero referir a las municipalidades. En la mayoría han sido muy responsables. Vimos aquí algunas tomas que provienen de sus medios. En cuanto a algunas que no han cumplido, estamos propiciando una reunión con las municipalidades para que tomen conciencia, y como les decimos, no todas algunas municipalidades han sido ejemplares porque están cuidando sus municipios y saben que de eso depende la vida de sus habitantes y el comercio que de ahí se pueda dar. Hay ya una alerta sobre la cantidad de pacientes que están en los intensivos de los hospitales y que hay hospitales que ya no tienen camas. ¿Estaría el país listo para enfrentar un repunte peor del que se puede estimar que tuvimos en julio para los siguientes 10 días si se sufren estos descuidos, doctor?
Andrea, sí, miren, creo que hemos hecho un trabajo tratando de anticiparnos y realmente hemos hecho esfuerzos por aumentar el número de camas, por adquirir más equipos de ventilación para los pacientes que pudieran necesitarlo, contamos con otras herramientas como las escafandras, cánulas de alto flujo. Quiero reiterar, el tema no es solo contar con el equipamiento en las camas. El tema es contar con los médicos y el personal para atender a los pacientes. Y esto ya lo vivimos en la primera hora. Y vivimos la dificultad que representa el encontrar el recurso humano que quiera atender pacientes COVID. Porque no solo es que exista o no, que ya de por sí la pandemia desnudó que Guatemala tiene una carencia significativa en 2 grandes o 3 grandes grupos de personal dedicado a la atención de la salud, médicos especialistas, tenemos carencia en personal de enfermería profesional, carencia en técnicos de terapia respiratoria. Creo que podemos enfrentar el crecimiento en el número de casos, creo que podemos atender una primera ola con características similares, con mejores resultados, porque no solo nos enfocamos en el crecimiento, sino en la capacitación del recurso humano en todos los hospitales. Quiero resaltar que con apoyo de distintas entidades internacionales, locales y con muchos profesionales del propio ministerio, se capacitó a más de 5.000 personas en el manejo del paciente críticamente enfermo. Hoy por hoy sabemos que tenemos mejores capacidades, lo vimos en la disminución de las tasas de letalidad, pero no puedo tener una respuesta porque va a depender del número de casos, va a depender de cuántos casos se nos presenten al mismo tiempo, porque eso es lo que creo no terminamos de entender. El COVID nos lleva a una posibilidad de contagio a grandes grupos de población en un solo momento, y esto es lo que complica las cosas. Es una patología que nos lleva a tener a muchos pacientes gravemente enfermos en el mismo momento. Podríamos hacerle frente, pero lo que queremos es no tener que pasar una Navidad con gente llorando a sus seres queridos, por lo cual les pedimos, como lo dijo la ministra y lo ha dicho todo el mundo, no se relajen las medidas. Quiero reiterar un poquito lo que el doctor Coma está diciendo y tal vez quiero ponerles una imagen muy clara. En la encuesta que hicimos de trabajadores de salud, 1 de cada 2 médicos o enfermeras habían decidido que para no infectar a su familia, ya sea se mantenían en un cuarto independiente en sus hogares o habían decidido alquilar un lugar diferente para vivir y no poder contagiar a su familia. Cada vez que usted sale a una reunión que no tiene que salir y se quita la mascarilla y se arriesga a ser contagiado, solo piense que usted está haciendo que ese médico no pase las Navidades ni el Año Nuevo con su familia. Quiero que estemos muy claros de que cada vez que nosotros provocamos una infección y provocamos contagio a los demás, estamos forzando a nuestro personal de salud a trabajar a marchas forzadas, y lo que menos queremos, como dice el doctor Coma, es que tengamos servicios de salud saturados para final de año y principios del 2021. Solo para completar y terminar, yo creo que la población tiene que tomar conciencia. No se trata que los hospitales estén más preparados, que estén capacitados, que tengamos más equipo en este momento, porque es totalmente injusto que por la irresponsabilidad de algunos sectores de la población, el personal que se ha expuesto en primera línea en todos los servicios vaya a volver a tener el desgaste que tuvo en el mes de junio o julio. Creo que depende mucho de nosotros, de la conciencia que tomemos, porque muchos podrán ser asintomáticos y estar en su casa, pero muchísimos no lo van a hacer y van a rebasar nuevamente la capacidad hospitalaria. Hemos visto incluso con las gráficas que presentan hoy con el RENAP que podría existir una diferencia entre los muertos que oficialmente se están diciendo en el Ministerio de Salud con los que llega el RENAP, así como me llamó la atención mucho la cantidad de muertos que hay en sus casas y
la gente que no ha sido reportada. ¿Cuál es la cantidad de muertos que refleja el RENAP que pudiesen ser pacientes con coronavirus y cuántas personas han fallecido en sus casas? Bueno, en términos de números, no es que tengamos un número como tal, sabemos que el exceso de mortalidad es alrededor de un 40%, eso significa que, y creo que las gráficas lo demuestran muy claro. Recordemos que el sistema de reporte de mortalidad del Ministerio es un sistema especial que lo que hace es capturar las muertes que ocurren en nuestros servicios de salud, que les son reportadas al servicio de salud. Pero si usted fallece en su casa, sobre todo en algunas áreas específicas, es posible que ese reporte nunca nos llegue al servicio de salud y lo documentamos a través de ese sistema oficial que tenemos con el RENAP. Así que siempre va a existir una diferencia entre las muertes que reportamos en el sistema de salud y lo que demuestra el RENAP. Esos datos eventualmente se alinean porque obtenemos la mortalidad del RENAP y con eso básicamente ya las gráficas, digamos, se alinean como tal. Pero a nosotros vigilamos los dos sistemas como una manera de estar teniendo claridad de dónde están ocurriendo las muertes y, como ustedes pueden ver, cómo se distribuyen en términos de lugar, de persona y de qué tipo, digamos, de personas son más afectadas, como los mayores de 60 años. Creo que debe quedar muy claro que ambos sistemas, tanto el del Ministerio de Salud como del RENAP, son parte de nuestro sistema de notificación de muertes por COVID y ambos los estamos utilizando para el trabajo. Uno es más rápido que el otro y obviamente nos permite tomar decisiones más rápidas, aunque tiene menos reportes que el final reporte de RENAP. Con esta finalizo. ¿Cuántas pruebas de coronavirus tiene ahorita el país? ¿Cómo están distribuidas actualmente? Y si nos pudiesen decir cuántas son de PCR y cuántas son de antígeno. Y una cosa muy importante que han señalado en las últimas conferencias es la cantidad de médicos o de personal que hace falta. ¿Cuál es la cantidad de médicos que en este momento tiene el país dedicados a la atención de pacientes con coronavirus, por lo menos en el ámbito nacional? Bueno, empiezo por responder esta última parte. No tenemos el dato exacto porque recuerden que esto lo que hace es prácticamente todos los médicos de los distintos hospitales y de especialidades vinculadas que están dentro del sistema pueden ser llamados a la atención tomando en consideración el número de casos que estén activos dentro de los hospitales. Entonces el número de médicos y de personal es variable, pero por ejemplo puedo documentar que hospitales temporales como Parque de la Industria tienen alrededor de 400 personas del sistema de salud dedicadas a la atención de los pacientes y más o menos es el mismo nivel de personal que se cuenta en cada hospital. Más o menos de este personal el 25% son médicos, pero los números son variables, no es un número fijo, sino que estos números de personal dedicados a la atención van cambiando conforme la ocupación de los hospitales va aumentando. En determinado momento, Andrea, si hay necesidad de que todos los médicos entren a la lucha para soportar y apoyar a los pacientes de COVID, haremos el llamamiento para que a nivel nacional nos incorporemos todos los que tengamos la capacidad y la posibilidad de servirle al país. Tenemos la última pregunta con Joel Maldonado de Porvinos. Perdón, solo hace falta responder a Respecto a las pruebas moleculares, en este momento tenemos disponibilidad de pruebas PCR, 121.000 distribuidos en los 25 laboratorios que tenemos ya instalados que corren estas pruebas. Y respecto a las pruebas de antígeno, tenemos 136.000 que están repartidas en las diferentes áreas de salud y pues que se están efectuando a través de las unidades móviles y los centros de salud que las han puesto a disposición para las personas que acudan a los servicios. Gracias, y vamos con la última intervención, por favor. Buenos días, ministra. ¿Qué es lo que impide tomar medidas más drásticas para fin de año si se ha visto que no se han tomado las medidas que se debe por cada alerta? ¿Y qué diferencia hay entre una alerta roja y naranja si todo sigue igual? Y aparte es si ya están trabajando el tema del presupuesto para el 2021, la adecuación
ya que pues ayer usted estaba en el Congreso viendo el tema del presupuesto, pero no solo es COVID el tema, sino que hay otro, sí es, ustedes le apuestan a la atención en el primer nivel. Sí, muchas gracias. En relación a qué impide tomar medidas drásticas, en primer lugar, yo confío en la gente, pues, y sigo confiando en que la población guatemalteca es responsable, somos inteligentes y lo hemos visto en las comunidades. Miren, así como hemos visto lugares en que se resisten al uso de la mascarilla, hay comunidades en que la población es muy responsable. O sea, nosotros le apostamos a la inteligencia de la responsabilidad de la población guatemalteca. Claro que hay ejemplos de países, y ustedes lo ven en las noticias, que han tomado medidas drásticas, y países europeos mucho más civilizados que Guatemala, que está tomando medidas drásticas, pero nosotros queremos seguir confiando en la población. Claro que si el tema lo amerita, el gobierno tendrá que asumir el tema en algún momento, pero le seguimos apuntando a esto. Voy a hablar en relación al presupuesto y luego el doctor Asturias responderá en cuanto a las alertas. Como usted lo mencionó, ayer estuvimos en el Congreso. El Congreso tiene muchísimo interés y está trabajando técnicamente en priorizar el presupuesto para salud. Nosotros tenemos una propuesta que no solo incluye COVID, pero que lo incluye importantemente porque el COVID no se ha ido, seguimos teniendo necesidades para su abordaje y eso debía haber quedado incluido en el año 2021. Para eso tenemos una propuesta que estamos conversándola con el Ministerio de Finanzas y con las diferentes instancias, y en la que estamos fortaleciendo, como usted lo mencionó, tanto el nivel de atención primaria, primer y segundo nivel, recurso humano, contratación de recurso humano. Por aquí doy el ejemplo de los rastreadores, que no solamente son utilizados para rastrear a las personas con COVID y a vigilar este tema, sino a vigilar otros temas. Ministra, el tablero de alertas sanitarias, recordemos claramente que es una guía que le dice a usted claramente qué debe hacer. Depende del sector económico o social en que usted está. Aquí cabe dos cosas importantes. Hay una responsabilidad de la persona que maneja ese sector, digamos, ya sea un dueño de restaurante, un dueño de un local comercial, el piloto del bus, digamos, el pastor de la iglesia, que deben tener muy claro en diferentes alertas cuánta gente pueden tener, cuáles son las medidas que deben tomar y qué se hace para evitar el contagio. Hay una segunda responsabilidad muy importante, y esa es de usted como consumidor o como cliente. Si usted va a un local y usted nota que está completamente abarrotado, usted sabe que si se mete a ese local tiene un alto riesgo de ser contagiado. Si usted va a un restaurante y sabe que en la alerta anaranjada que ellos debieran estar, ellos están respetando el aforo, como que estuvieran en amarillo, usted tiene la decisión de entrar o no a ese restaurante y de exigir que usted no va a entrar a menos que el aforo esté respetado. Si usted tiene un bus que está lleno, en lugar de estar al 50% como está en las alertas naranja y roja, y usted se sube al bus sabiendo de que hay más gente de la que debe, usted sabe el riesgo que se está provocando para poderse contagiar. Y encima, las alertas, el tablero de alertas nos sirve para inspeccionar que esas regulaciones estén cumpliendo. Así que tiene tres personas que deben, o tres sectores que deben estar claramente comprometidos con que las alertas funcionen. Para mí está muy claro lo que tenemos que hacer. No solo lo hemos hecho nosotros, lo han hecho otros países. El ejemplo de Guatemala Alertas ha funcionado y comienza a ser visto en otros lugares como un ejemplo a seguir. Pero lo más importante es que no funciona ninguna ley, ningún estado de prevención, ni ningún confinamiento total si nosotros como guatemaltecos no tomamos la responsabilidad de cumplir con lo que se nos dice es lo recomendable. Así que es responsabilidad de todos. Esperamos que esta prevención que les estamos dando funcione, y si no es así, obviamente habrá maneras más drásticas de confinarnos, de manera que el contagio disminuya y protejamos la salud de la población.
¿cuántos fueron los kits que se entregaron o se siguen entregando para COVID que fueron anunciados? Y si están contratando más rastreadores debido a esta proyección que tienen de aumento de casos. Gracias. Respecto a ventiladores, ¿hay preguntas? Sí. Muchas gracias. En relación a los kits de medicamentos, han sido entregados a todas las áreas alrededor de 100.000 kits. Todavía tenemos realizándose otra cantidad importante, la cual ya ha sido invertido el financiamiento, ya ha sido, o sea, estos ya están financiados para poder ser entregados cuando nos quedemos ya sin estos kits. ¿Y la otra? Sí, en relación a los rastreadores, como lo mencioné, los rastreadores es la estrategia de rastreadores es muy importante. O sea, los rastreadores no solamente nos sirven para hacer la vigilancia y el seguimiento de los casos y contactos COVID, sino también nos traen información de vacunación de los niños, de los casos de desnutrición. O sea, es un personal indispensable que estamos garantizando su contratación para el siguiente año. Muchas ¿Esta gracias. toque de queda no se ha pensado en imponer en el país los próximos días? Mire, como lo mencioné, a mí no me corresponde colocar un toque de queda, No, pero ¿cómo? ¿Sugerirlo? Sí, sugerirlo sí, sin embargo yo insisto en que quiero y queremos seguir pensando que somos responsables. Por favor, yo los veo todos ustedes bien cuidados, sé que asumen su responsabilidad y espero que no seamos pocos o solo los que estemos aquí. Nos toca insistir en la población, seguir dando ejemplo de que Guatemala puede y que puede salir adelante, pero en el momento en que salgamos y nos relajemos, somos los responsables de lo que está pasando. Y yo sí creo que las medidas drásticas es necesario usarlas, pero es demasiado drástico. O sea, es sancionarnos a una libertad que todos queremos tener, ¿verdad? Pero podemos aprovechar esa libertad con responsabilidad. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos y también agradezco y despido en este momento a la señora ministra, al señor director de Cofrecovida, a las señoras viceministras y al señor viceministro, muchas gracias. Y a quienes siguieron esta conferencia de prensa también les enviamos cordiales saludos.